Este día lo hizo Dios para que como iglesia nosotros le alabemos, le adoremos y estemos en su presencia. ¿Saben qué tan ventajoso, agradable, bueno es estar en la presencia de Dios? Él dice en su palabra que es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Entonces nosotros como iglesia nos hemos puesto de acuerdo para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Queremos en esta mañana darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que es un día para el mundo de descanso, después de una semana de trabajo. Pero que con el acto de presencia en esta mañana aquí, usted le está mostrando a Dios que Él le importa. Que Dios es importante para usted. Y sobre todo que usted está obedeciendo lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso yo le pido a Dios que bendiga a cada uno de ustedes de una manera especial. A las personas que nos visitan, Dios también derrame sus bendiciones. A las personas que están escuchando por la internet este sermón, que Dios bendiga y derrame sus bendiciones sobre cada uno. Quiero iniciar esta mañana diciéndoles que tu matrimonio es tu principal ministerio. Si hay algo que debes cuidar, si hay algo que debes proteger, invertir tiempo, cultivar, es en tu matrimonio. Es lo más íntimo, valioso que Dios ha puesto en las manos de los que están casados. Después de tu decisión por Cristo, matrimoniarte es la decisión más importante que tú has tomado. El matrimonio es una creación de Dios. Dios dice en su palabra, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El matrimonio es creación de Dios. Escuchen, hermanos, el carácter que está dando Dios a lo que es el matrimonio. Esto que Dios nos manda a cuidar y a proteger, lamentablemente muchos no lo están haciendo. Y está siendo amenazado por hombres y mujeres que no están viendo el carácter que Dios quiere que le pongamos a la relación matrimonial. Y ante cualquier descuido, ante cualquier desacuerdo, ante cualquier discusión, explotamos en ira, no aguantamos más y sale de nuestra boca la palabra que no debiéramos decir. La palabra que Dios no quiere que ejecutemos. La palabra que destruye nuestros hijos y destruye nuestra vida. Nos divorciamos. Hasta aquí llegó el asunto. No aguanto más. Increíblemente, antes esto era muy común en el mundo. Pero hoy en día aún las iglesias cristianas están siendo amenazadas constantemente por la ruptura de los matrimonios de la iglesia. Más del 50% de las personas que se casan se divorcian. El porcentaje está casi en el 60%, que de cada 10, casi 6 personas se están divorciando. Esto es alarmante. Y yo me pregunto, ¿es lo que quiere Dios para nosotros en el matrimonio? Dios, que ha establecido que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿es lo que Dios quiere para el matrimonio? Este mensaje de esta mañana es para todos los que están solteros, para todos los que están casados, para todos los que están divorciados, para las viudas. Este mensaje es para todos. Porque a través de este mensaje Dios va a establecer consejos muy prácticos para su iglesia. Quiero invitarles a leer 1 Corintios capítulo 7.
capítulo es sumamente largo, por eso no lo vamos a leer completo. Vamos a leer solamente los versículos del 1 al 16. Primera a los Corintios capítulo 7, verso 1 al 16. Dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os engañéis el uno al otro, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, delante de tu trono de gracia, como iglesia, para adorarte, para alabarte. Y en este momento, mi Dios, queremos escuchar los consejos que tú tienes en tu palabra para nosotros. Permite que tu Santo Espíritu nos dé la sensibilidad de poder escuchar y ponerlo en práctica, mi Dios, porque son consejos que vienen de ti. Son consejos sabios para tener una práctica de vida para tu gloria. Yo oro por cada persona que va a escuchar, para que tú le bendigas, Dios, para que tú abras sus ojos espirituales, para que ellos puedan ver la manera como tú quieres que vivamos en esta tierra. Que tú abras los ojos espirituales de aquellos que no te conocen, Dios, para que puedan conocer a Cristo Jesús. En esta mañana yo oro para que el poder de tu Santo Espíritu obre en mi vida, mi Dios, para que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, Dios, sino tuyas. Y que tu iglesia pueda ser edificada en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy iniciamos una nueva sección que va desde el capítulo 7 al capítulo 11, donde el apóstol Pablo va a responder algunas preguntas que por vía de cartas los hermanos de la iglesia enviaron a Pablo de inquietudes que ellos tenían dentro de la iglesia.
Por eso dice el versículo 1, capítulo 7, verso 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces el apóstol Pablo va a comenzar a dar respuesta a todas las preguntas que ellos tenían en su mente. Muy común para nosotros cuando hemos tenido, por ejemplo, una persona como nuestro hermano Caballosa predicar en nuestra iglesia. Una persona que tiene un alto nivel de conocimiento bíblico y queremos aprovechar el momento para presentarle nuestras inquietudes y escuchar respuestas confiables de una persona del nivel de él. Ellos querían aprovechar los consejos de Pablo para tener una vida práctica que fuera agradable delante de Dios. La primera pregunta tenía que ver con el matrimonio. Un área en la vida de la iglesia de Corinto con mucha dificultad. Los problemas del matrimonio eran un reflejo de la descomposición social, moral, espiritual que tenían. Una sociedad que promovía la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la práctica inmoral. Y el divorcio, la práctica del divorcio no era la excepción. Donde era muy común tener matrimonios múltiples. Y todas esas cosas afectaron la iglesia. Y los hermanos dentro de la iglesia tenían preguntas. Muchos se habían convertido, habían venido a Cristo y tenían preguntas para el apóstol Pablo. Quizás alguna de las preguntas, que es una de las dificultades del texto, que el texto no dice cuáles fueron las preguntas que los hermanos hicieron. Por la respuesta del apóstol Pablo nosotros podemos inferir las preguntas que hicieron, pero el texto no da detalle. Pero posiblemente, muy seguro, algunos de ellos preguntaron: yo ahora como cristiano, Pablo, estoy en la iglesia, pero ya yo vengo de un divorcio. ¿Y qué yo hago, Pablo, ahora? ¿Me puedo casar o no me puedo casar? Pablo, yo estoy casada con un inconverso, con un hombre que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Qué hago, Pablo? ¿Me divorcio de ese hombre? ¿Me caso otra vez? Otros que pensaban quedarse solteros porque pensaban que el estado de soltería era un estado de más espiritualidad que estar casado. Muchas preguntas que los hermanos tenían. Increíblemente son las mismas preguntas que hoy en día los hermanos de la iglesia se siguen haciendo. Pastor, yo tuve un divorcio y yo llegué a Cristo ahora. Me gusta fulanito, ¿qué usted piensa? Los hermanos tienen muchas preguntas, muchas inquietudes. Inquietudes como esta son las que el apóstol Pablo va a responder en el capítulo 7. En esta porción Pablo nos va a plantear las posibilidades que como creyentes tenemos ante las presiones sexuales. Si recuerdan, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6 hemos estado estudiando de la presión que tiene el creyente en cuanto a la inmoralidad sexual, los riesgos, la presión que vivimos en el día a día. Y Pablo va a darnos dos opciones. La primera es quedarnos solteros. Si realmente tenemos el don de Dios, de parte de Dios, no debemos quedar solteros, dice el apóstol Pablo. No soltero por falta de diligencia, sino quedarse soltero con el propósito de servir al Señor. El apóstol Pablo dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Si no tiene el don del celibato, si no tiene esa abstinencia a la práctica sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Hay tanta inmoralidad que sería imposible como creyente tener una vida que agrade a Dios quedándonos solteros. Y Pablo está diciendo: cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo,
para que no caigan en relaciones sexuales inapropiadas. Desde hace 2 semanas atrás hemos estado estudiando este tema de la inmoralidad sexual. Y hoy llegamos a la parte del matrimonio y uno se queda con la boca abierta de tanta sabiduría que encontramos en la palabra de Dios para la vida del creyente. Cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido. Hay un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. No hay espacio para la poligamia. No hay espacio para que el hombre tenga varias mujeres. No hay espacio para la homosexualidad y para el lesbianismo. No hay espacio para el abuso infantil, para la inmoralidad sexual aquí en la Biblia. Una vez más dice que cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido. Eso lo estableció Dios desde el principio. Esas son las reglas del juego. Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. La primera posibilidad, estamos hablando de los creyentes solteros. Los creyentes solteros tienen ante Dios todo el derecho de estar soltero, pero no involucrarse en prácticas de fornicación. Si una persona voluntariamente decide quedarse sin casarse, eso no es pecado ni es malo. Lo malo es usted pedirle a una persona que por servir al Señor se abstenga de toda práctica sexual sin tener el don de soportar la presión sexual del medio en que vive. Por eso dice Pablo en el versículo 8, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Muchos piensan que la palabra soltero aparece muy poco en la Biblia. No se refiere solamente al que nunca se ha casado, sino al que no tiene pareja. Quedarse como yo, dice el apóstol Pablo. Es como si Pablo estuviera diciendo, estar soltero es mejor. Porque el matrimonio tiene sus dificultades. El matrimonio es serio. El matrimonio tiene sus bemoles. Pero el ser humano de una vez piensa en el matrimonio. Pablo está diciendo, hay que tener cuidado. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que estarse quemando de pasión. Está diciendo el apóstol Pablo. A los solteros, a las divorciadas, a las viudas, Pablo dice, si ustedes no son capaces de controlar su cuerpo, en vez de estar practicando la inmoralidad sexual, en vez de estar quemándose, cásense. Miren, un hermano o una hermana que tiene todo el derecho de quedarse soltero. Muchas veces pensamos que el matrimonio es la coronación del proyecto de vida y que si no nos casamos somos unos fracasados, unos amargados, que no estamos realizados. Y quiero decirle que eso es falso. Eso es falso. Quien escribe el libro, el apóstol Pablo, estaba soltero. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Era un hombre que tenía una vida plena ante Dios. Un hombre que Dios usó con poder. Y él estaba soltero. Con frecuencia cometemos el error de presionar demasiado a los jóvenes que no han llegado a cierta edad, pero que no se han casado. Y quiero decirle que eso no es correcto. Porque la soltería no es una vergüenza. La soltería no es una deficiencia. La soltería no es un problema. Lógicamente, posiblemente podemos tener algunos hombres solteros en la iglesia por falta de diligencia. Lejos de atacar a esos hombres, debemos motivarlos en amor a buscarse una pareja sin ser presionados, sin ser atacados. Sin presentarle a esas personas que si te quedaste soltero eres un fracasado. No llegaste al punto más alto que cualquier ser humano quiere llegar. Especialmente si esa persona
no tiene el don de continencia. Si esa persona se siente muy atraído en la parte sexual, la fornicación se puede convertir en un verdadero peligro para estas personas. La razón es que el deseo sexual, al no ser satisfecho, van a verse en una continua tentación hacia lo sexual. Miren, Pablo no está sugiriendo que los cristianos salgan a buscar parejas para evitar caer en pecado sexual. El matrimonio no es una válvula de escape para el impulso sexual. Ahora bien, las relaciones sexuales son una verdadera presión para los solteros, pero a los que están casados es una salida legítima. Solteros cristianos, si no tienes el don de continencia, ve pensando en casarte. Porque el estado de soltería que encontramos aquí en la Biblia es más un estado de soltería con el propósito de servir al Señor. El apóstol Pablo se quedó en ese estado de soltería. Y si Pablo no se queda en ese estado, posiblemente no hubiese hecho la labor tan impresionante que hizo de sembrar tantas iglesias, de escribir tantos libros para beneficio de la obra del Señor. Solteros con el don de controlar su cuerpo es la primera opción. La segunda opción es casarte. Ahora, ¿qué instrucciones nos da la Biblia a los que estamos casados? ¿Debe descuidar el que está casado a su mujer para estar en los ministerios? ¿Es correcto que una mujer casada decida, escuche la voz del Espíritu Santo y decida irse como misionera para otro lugar y que el marido se quede con los hijos? ¿Debe abstenerse del sexo un creyente para dedicarse a estudiar profundamente la Biblia? A partir del versículo 3, el apóstol Pablo va a darnos algunos consejos muy prácticos. Y aunque ustedes tienen 4 rayas en su bosquejo, la cantidad de consejos que encontramos no caben en esa hoja. No caben en el papel. Vamos a ver algunos de los consejos que el apóstol Pablo nos da. En primer lugar, con relación al matrimonio. En el matrimonio, la pareja debe cumplir su responsabilidad conyugal. Es el primer consejo que encontramos en el texto. La pareja debe cumplir su responsabilidad conyugal. Abstenerse sexualmente no debe ser una opción en el matrimonio. Si usted se casó, entonces usted debe cumplir con la responsabilidad de atender a su pareja. Si usted se casó, usted debe cumplir con la responsabilidad de atender a su pareja. Amén. Dice el versículo 2 y 3. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es una necesidad para ser satisfecha exclusivamente con tu esposa o con tu esposo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Posiblemente algunos erradamente estaban practicando el celibato aún estando casados en la iglesia de Corinto, tratando de mostrar mayor espiritualidad. Al parecer algunos dentro de la iglesia querían entregarse completamente a Dios. Al hacerlo estaban descuidando la responsabilidad que tenían o con su esposa o con su esposo. Y Pablo está diciendo aquí al matrimonio que hay responsabilidad que usted debe cumplir como mujer y hay responsabilidad que usted debe cumplir como esposo.
El esposo no debe privar de la intimidad sexual a su esposa, ni la esposa a su esposo. Ambos deben estar dispuestos a cumplir el deber conyugal. Escuche bien. Las relaciones sexuales en el matrimonio tienen carácter de obligatoriedad para la pareja. Si usted decide casarse, tener sexo en la relación matrimonial es obligatorio. Esposas deben estar siempre disponibles para sus maridos. Maridos deben estar siempre disponibles para sus esposas. Y es interesante aquí que el marido no tiene mayor derecho que la esposa en el ámbito sexual. Nos han vendido eso en la calle, en el mundo. Para Dios no. Y la razón la encontramos en el verso 4, cuando dice la mujer, escuche bien hermanos, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Esposas, todo tu cuerpo es para el deleite de tu esposo. Amén, mujeres. Todo tu cuerpo es para el deleite de tu esposo. Esposa, esposos, todo tu cuerpo es para el deleite de tu esposa. Miren, la esposa no debe privar al hombre de ver, de apreciar, de tocar, de disfrutar de su cuerpo. Increíblemente, aún en pleno siglo XXI, vemos muchas esposas que llegan la noche, llegan a la cama, y son esposas que se van a acostar con los mismos trapitos que duraron todo el día limpiando la casa. Con una bata que tiene un hoyo aquí y el tirantico está en el suelo y toda sucia. Y posiblemente se bañan y se ponen la misma bata. Esposas que parecen talibanes, que llegan a la cama con un atuendo forrada desde los pies hasta la cabeza. ¿Y cómo puede un hombre disfrutar del cuerpo de la esposa si la esposa tiene estas dificultades? O esposas que se ponen unos pinchos que pueden atentar contra el ojo del hombre. Unos rolos que si el hombre duerme con la boca abierta y se lo traga, miren, la palabra de Dios nos está diciendo, matrimonios, que el matrimonio es para disfrutarlo. Eso lo estableció Dios. Eso no es pecado. Si usted quiere escuchar el consejo de Dios, Dios le está diciendo, el cuerpo del esposo es para la esposa y viceversa. Eso es lo que quiere Dios para los matrimonios de esta iglesia. Dios honra el deseo sexual dentro del matrimonio. Es como una bendición. Y en Génesis capítulo 1, verso 28, Dios dando las primeras declaraciones en cuanto al matrimonio. Miren cómo Dios bendijo a Adán y a Eva. Y los bendijo Dios y le dijo, multiplicaos y fructificad. O sea, Dios está viendo las relaciones sexuales dentro del matrimonio como una bendición, como un regalo de Él. Cuando usted se le niega a su esposo, cuando usted chantajea a su esposo,
cuando usted se inventa esos dolores de cabeza, eso no da gloria a Dios. Porque usted está recurriendo a la mentira, usted está recurriendo al engaño, y eso no da gloria a Dios. Y todo lo que he dicho es lo mismo para el esposo. Esposos, ustedes tienen que preparar su cuerpo para sus esposas. El hombre tiene la tendencia a ser poco higiénico, porque pensamos que es solamente de parte de la mujer. Tu cuerpo, hombre, es para que tu esposa los disfrutes. Tiene que prepararlo correctamente. Desde el momento que dijiste que sí en el altar, tu esposo pasa a tener derecho sobre tu cuerpo y tu esposa pasa a tener derecho sobre tu cuerpo. Miren, no estoy diciendo que el cuerpo de la esposa es del marido para hacer con él lo que le viene en gana. No. Yo he tenido parejas que han venido a nosotros a buscar ayuda, donde el marido le pide a la esposa cierto tipo de satisfacciones, cosas que están en su mente o cosas que ha escuchado en el trabajo o que ha escuchado en la casa o está siendo influenciado por la televisión o por la pornografía. Pero él quiere que su esposa le cumpla lo que él está viendo, lo que tiene en su mente, su fantasía. Cosas que le molesta a la esposa. Y yo quiero decirle que esto es un balance, esto es de dos. Uno para el otro y el otro para el otro. Es un balance en la relación matrimonial. Nosotros debemos ser respetuosos y recordar que esto es un asunto de dos. Yo para ti y tú para mí. No, yo para mí y tú para mí. Se parecen, pero no es lo mismo. En la esfera de la vida, tu cuerpo te pertenece. Pero en el ambiente matrimonial, tu cuerpo le pertenece a tu pareja. En la vida, tu cuerpo te pertenece a ti. Debes cuidarlo, debes protegerlo y debes verlo como un regalo de Dios. Pero en el ambiente matrimonial, tu cuerpo es para tu pareja. Hay esposos que vienen y se acercan a uno. Pastor, es que ella no me quiere cumplir. Pero con mucha frecuencia. Normalmente hay que ver qué está detrás de la situación. Pero miren el consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, versículo 5. No os neguéis el uno al otro. Escuche lo que dice la palabra de Dios. No os neguéis el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarde en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación y de Satanás por falta de dominio propio. La palabra de Dios nos está diciendo que si tu esposo quiere tener sexo, no te le niegues y no invente historia. Maridos, si tu esposa quiere tener sexo, no le invente historia. Si llegas cansado, hay un consejo para los que están cansados. Es un buen baño. Y el agua tiene un poder transformador. Usted se da un buen baño y usted está nuevecito para su esposa. Amén. Mire, es lo que la palabra de Dios nos está aconsejando, hermanos. Esto yo no lo encontré en un libro de desarrollo. No, esto está en la Biblia. Es el consejo de Dios para nosotros. En el matrimonio no se debe mendigar tener relaciones sexuales. Eso es muy común en las parejas. Que para tener intimidad el hombre tiene que, por favor, mi mujer, por favor. No se debe mendigar. Ahora,
hay que recordar que tenemos un corazoncito, que somos seres humanos, que tenemos sentimientos. Si usted es un verdugo con su esposa, si usted es un verdugo con su esposa verbalmente y físicamente, no espere para atrás que la esposa le tire pétalos de rosa. Eso es un asunto de dos. Es un asunto de dos. Con mucha frecuencia, los esposos están maltratando verbalmente a las esposas, aprovechándose de la fuerza física, aprovechándose de muchísimos factores que están rodeando a la pareja. Aún el hombre muchas veces se aprovecha de lo económico, del dominio económico, para tener subyugada a su pareja. Y esto es incorrecto delante de Dios. Si usted quiere tener una verdadera noche de pasión, usted tiene que comenzar a trabajar temprano. Usted tiene que comenzar a trabajar bien temprano. Durante el día usted tiene que ser amable con su esposa, ser un caballero, decirle cosas bonitas a su esposa. Si se le ha olvidado, entonces dele atrás a la cinta y recuerde las cosas que usted le decía cuando era novia, cuando usted se la quería levantar. Recuerde esas cosas y vuelva a repetirlas, que siempre es agradable volver a recordar. Lo que le estoy diciendo, hombres, que muchas veces queremos ser muy exigentes con nuestras esposas, es que una intimidad sexual como a Dios le agrada no comienza a las 10 de la noche. Comienza temprano en la mañana desde que se levanta, dando el trato a su esposa que Dios quiere que usted le dé, como corresponde a creyentes, no como lo hacen los del mundo. El mundo no es el modelo para nosotros. El modelo para nosotros es la Biblia. Nosotros debemos ser sensibles a la necesidad del otro. De la misma manera que el cuerpo de tu esposa es tuyo, también tenemos que entender que debemos ser sensibles a la necesidad del otro, a una situación específica en que se encuentra tu pareja. Hay un momento en que debemos ser pacientes con la esposa. Hay un momento que hay que esperar. Si tu esposa está indispuesta físicamente, tú debes ser una persona considerada por amor a tu esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. En la versión Reina Valera del 60 dice como vaso frágil. Quizás muchos de ustedes han tenido la oportunidad de tener una copa, esa copa de tomar vino, que son con un cristal bien delicadito, que hasta para fregarla hay que ser cuidadoso, porque si usted le echa el chorro de agua muy fuerte, se le rompe la copa. Así es su esposa, delicada. Y dice la Biblia que nosotros los maridos tenemos que ser respetuosos con nuestras esposas. Aunque usted tiene el derecho de tocar su cuerpo, de besar su cuerpo, de verla como usted quiera, hay un momento que usted tiene que ser respetuoso a la situación que se está viviendo, porque lo dice la palabra de Dios. La única excepción para no tener sexo es por un acuerdo mutuo, temporal y breve.
Ese es el consejo que da Dios. Miren lo que dice su palabra en el versículo 1 Corintios capítulo 7, verso 5. No se niegue el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. La abstinencia sexual en el matrimonio debe ser por un mutuo acuerdo, no unilateralmente, ni presentarla como un castigo para el esposo o para la esposa. No te preocupes, la noche llega. Dice la palabra de Dios que ese momento debe ser un momento que tiene que tener un propósito. Y dice, para dedicarse a la oración. Es muy posible que en un momento de la vida matrimonial tengamos situaciones que ameriten que invirtamos más tiempo en la oración como pareja. Posiblemente hay una enfermedad, hay un hijo que está enfermo, la mamá está enferma, un hermano de la iglesia está enfermo y necesitamos invertir tiempo en la oración. Quizás hay una crisis económica, quizás hay una situación en la iglesia, algo que sinceramente amerite un espacio para la oración. Pero la palabra de Dios está diciendo, eso es posible, pero trata de que ese espacio sea breve. Y la razón por la cual Dios da ese consejo es: no tarden en volver a unirse nuevamente. No tarden en volver a unirse nuevamente. Pueden caer en tentaciones de Satanás por falta de dominio propio. O sea, Dios está diciendo, cuando el matrimonio no tiene una intimidad sexual continua, hay riesgo en la pareja. Está diciendo Dios. O sea que es mi responsabilidad como hombre en el matrimonio de cumplir con la necesidad de mi esposa. Y es la responsabilidad de mi esposa como esposa cumplir con la necesidad de mi esposo, del esposo, en este caso mía. Cuando el hombre y la mujer no cumplen, no satisfacen sus necesidades, pueden pasar por situaciones muy difíciles. Y Satanás lo sabe eso. Y como él lo sabe, él va a tratar de dañarte en esa área. Muchas veces, matrimonios, cometemos el error, pero pensamos que lo estamos haciendo correcto. Y por alguna situación que se dé, que no somos capaces de resolver por el diálogo, sometemos al esposo o a la esposa a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 semanas, 3 semanas sin tener intimidad. En la misma medida que usted toma esa decisión incorrecta, en esa misma medida usted pone en riesgo a su esposo o a su esposa. Porque el cuerpo del esposo y el cuerpo de la esposa emanan una energía que deben ser satisfechas en el matrimonio. Y si el hombre sale a la calle en esa condición, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días van y días vienen, porque no han sido capaces de resolver el problema simplemente hablando en 5 minutos, los dos están en peligro y Satanás puede hacer presa fácil de ambos. Dios lo sabe y Dios está dando el consejo a nosotros como matrimonios que debemos cumplir con el compromiso conyugal. Es Dios que está estableciendo eso para la iglesia. Dice versículos 6 y 7, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual
ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra manera. Pablo está diciendo, esto lo digo como un consejo, no como un mandamiento. El mandamiento es que no se nieguen el uno al otro. Pablo está consciente de la bondad de ser soltero, pero también está consciente de los privilegios y responsabilidades del matrimonio. Pablo está diciendo, si decides quedarte soltero, está bien. Si decides casarte, está bien. La espiritualidad no está determinada por el estado matrimonial. Pablo dice, quisiera que fueran como yo. Y posiblemente Pablo está diciendo esta expresión, quisieran que fueran como yo, por la libertad, por la independencia que tenía una persona en el caso del para servir a Cristo. Y la verdad que hay ciertas condiciones, y lo vamos a ver más adelante, que es más favorable estar soltero por algunas condiciones que se dan. En el caso, una vez más, como decía hace un rato el apóstol Pablo, era un hombre que se había dedicado en cuerpo y alma a sembrar iglesias. De un pueblo hacia el otro, de un pueblo hacia el otro, dormir en la calle, de un pueblo hacia el otro, a escribir libros, a estar preso. ¿Y cómo ese hombre podía estar casado? ¿Y qué mujer aguantaba eso? Entonces, él era soltero, pero era un hombre entregado y con pasión para las cosas de Dios. El estar soltero no determina tu nivel de felicidad. O estar casado no determina tu nivel de felicidad. Tu nivel de felicidad está determinado por tu relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tiene una obligación que cumplir dentro del matrimonio. Dios es el gran creador del matrimonio. Y Él sabe más que nadie las cosas que tú y yo necesitamos hacer para que ese matrimonio funcione para su gloria. El segundo consejo que encontramos en el texto es que las parejas deben preservar sus matrimonios. Es el segundo consejo que el apóstol da. La pareja debe preservar su matrimonio. El matrimonio debe preservarse. Tenemos que hacer todo lo posible para guardar ese regalo que Dios nos ha dado si decidimos casarnos. Hermanos, el matrimonio es muy serio para Dios. El matrimonio para Dios no es para llenar cierta necesidad del ser humano. El matrimonio es serio para Dios. Miren lo que dice el verso 10 y el verso 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Solo dice la palabra de Dios. Amén. Aquí Pablo está hablando de un matrimonio donde ambos son creyentes. Un matrimonio entre creyentes. Un matrimonio entre ustedes. Creyentes los dos. Y el mandato de parte de Dios es que ninguno de los dos debe dar por terminada la relación matrimonial. Mando, no yo sino el Señor. El apóstol Pablo está diciendo, el mismo Cristo nos instruyó en cuanto a esto. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Vamos a Mateo 19. Mateo capítulo 19. A partir del verso 3. Iglesia, miren lo que dice Dios acerca de esto. Estas palabras fueron del propio Jesús. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer
por cualquier cosa. O sea, ¿es lícito dar el divorcio a la mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Quién los hizo al principio? Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dice Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Está diciendo Jesús. Aquí tenemos el mandato de Jesús en cuanto al divorcio. El divorcio se ha convertido en una plaga para la humanidad en esos días. Se estaba dando en la iglesia de Corinto, pero en estos días, como decía al principio, el porcentaje de divorcios está por encima del 50%. Y lo peor es que las estadísticas no están lejos dentro de las iglesias cristianas, lamentablemente. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en cuanto al matrimonio? Que la relación matrimonial no debe ser disuelta por el hombre. Jesús está estableciendo que en un hombre y una mujer creyente los dos, la relación matrimonial no debe ser disuelta por ninguno de los dos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y la razón principal por la que el divorcio no es la salida es que la unión matrimonial la produce Dios mismo. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dios es el autor de la unión matrimonial. Dios nunca ha puesto el divorcio como una salida. Si el divorcio hubiese sido una salida, Dios mismo lo da como una instrucción. Muchos, haciendo un mal uso del texto, dicen: pero que fue Moisés que mandó a divorciarse. Y una vez más, el verso 7 dice, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? La realidad es que Moisés nunca mandó a esto. Moisés lo permitió. Dice el texto: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios para los matrimonios de esta iglesia es que los matrimonios sean para toda la vida. Ningún juez tiene el derecho de disolver lo que Dios juntó, excepto, como dice el texto, que sea por causa de fornicación. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Mi hermano, mi hermana, si tu matrimonio ha estado pasando por alguna situación difícil, por dificultades, quiero decirte que eso es normal. Todos pasamos por ahí. Pero nosotros tenemos que, como pareja, que tener una regla de juego establecida. Aunque tengamos problemas, el divorcio nunca será una opción. Nunca será una opción. Nosotros tenemos que tener la capacidad de, si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, buscar la manera de resolver la situación.
Pero el divorcio nunca debe ser una salida para un matrimonio entre creyentes. Una vez más, verso 9, Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, Jesús dice, salvo por causa de fornicación y se casa, adultera. Si un matrimonio creyente deciden divorciarse, que no sea por causa de fornicación, no deben volver a casarse. Porque si el hombre se vuelve a casar, va a cometer adulterio delante de Dios. Y el que se casa con la esposa de ese hombre también va a cometer adulterio delante de Dios. La única concesión para el divorcio en un matrimonio cristiano es por causa del adulterio. Si uno de los dos comete adulterio, entonces la palabra de Dios dice, le da esa posibilidad de romper con la relación matrimonial. Y pienso que aunque da la posibilidad, debe trabajarse. Si su marido, por la razón que sea, comete un desliz y le es infiel, y muestra una actitud de arrepentimiento delante de Dios, seria, y se trabaja con él, y él muestra la actitud correcta, lo que Dios quiere es que tú lo perdones. Lo que nosotros queremos como líderes de la iglesia es que se perdonen y que vuelvan a restaurar la relación. Porque romper la relación matrimonial es hacer ese hombre pobre, hacer esa mujer pobre, hacerlos infelices, destruir los hijos. O sea, lo que viene, la cola es muy dañina. Ahora, si este hombre que cometió adulterio persiste, muda a la mujer, se mantiene en esto, entonces la mujer tiene todo el derecho de romper esa relación y volverse a casar con la aprobación de Dios. Solamente por causa de fornicación. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 5, versos 31 y 32, dice la palabra de Dios. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio, dice Jesús. Hermanos, aunque el tema aquí de Corintios no es el divorcio por adulterio, posiblemente algunos en la iglesia le plantearon al apóstol Pablo la posibilidad de divorciarse. Y Pablo apela no a lo que él cree o a su opinión. Él dice, sino el Señor Jesús mismo ya nos ha dado instrucciones. Él apela a las instrucciones de Jesús, que es lo que acabamos de leer en esta mañana. Miren, hermanos, todos aquí hemos visto matrimonios creyentes que han llegado al divorcio y todos hemos sufrido las consecuencias. Todos hemos visto personas que amamos destrozados, dañados, arruinados. Porque el divorcio entre creyentes es una tragedia. Escuche bien, mis hermanos. El divorcio entre creyentes es una verdadera tragedia. Y la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades en el matrimonio. Dios está dándonos consejos correctos para nosotros tener una relación matrimonial para su gloria.
Una relación matrimonial que si llegan las dificultades, si llegan los problemas, nosotros tengamos la capacidad de dialogar, hablar y resolver nuestras situaciones. Dios quiere ver en cada uno de nosotros como creyentes haciendo lo correcto en nuestro matrimonio para la gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa con los matrimonios mixtos? ¿Qué pasa con el matrimonio donde el hombre es creyente y la esposa no es creyente? O viceversa. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Que Dios bendiga su palabra.